Congresista Lizarzaburu. Congresista Juárez Gallegos. A favor. Congresista López Ureña. A favor. Congresista Torres Salinas. A favor. Congresista Acuña Peralta. A favor. Congresista Cabero Alba. Congresista Luna Gálvez. Congresista Montoya Manrique. A favor. Congresista Herrera Medina. A favor. Congresista Bazán Narro. A favor. Han votado a favor 15 señores congresistas, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado por unanimidad. Pasamos al segundo punto, la sección despachos. Se da cuenta de los documentos recibidos y enviados por la comisión, cuyos cuadros han sido repartidos juntos con la agenda para la presente sesión. Si alguno de los señores congresistas requiere copia de alguno de los documentos ahí consignados, puede solicitarla a la Secretaría Técnica. Asimismo, se da cuenta de los proyectos de ley ingresados para estudio y dictamen de la comisión, cuyo cuadro ha sido repartido junto con la agenda para la presente sesión. Pasamos al tercer punto, sesión informes. Si alguno de los señores congresistas tuviera un informe que sustentar, puede solicitar el uso de la palabra. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, quiero informar que me han solicitado desde el Ministerio de Economía y Finanzas que sea uno de dos congresistas que tenga una conversación con la agencia calificadora de riesgos Standard & Poor's, que evidentemente está en un proceso también de investigar cómo están las cosas aquí en el país para efectos de revisar su clasificación o digamos, seguir con la misma, ¿no? Así que quería darle a conocer, porque ese tipo de cosas me parece que es importante que se hablen de manera transparente, ¿no? Así que seguramente hoy día tendré una llamada con los analistas de Standard & Poor's sobre este tema. Gracias, congresista Anderson. Bueno, la presidencia informa que a efecto de cumplir con el acuerdo adoptado por la comisión en la segunda sesión ordinaria para invitar al ministro de Economía para que exponga sobre la política fiscal y la regla fiscal 2021-2026, se han realizado las coordinaciones respectivas para que el ministro asista a la comisión el próximo miércoles 15 de septiembre a las 4 de la tarde, para la cual se convocará a una sesión extraordinaria de la comisión. Si no hubiera más informes, pasamos a la sección pedidos. Se ofrece el uso de la palabra a los señores congresistas para que formulen sus pedidos. Un pedido. A ver, congresista María Acuña. Que se le solicite a la Superintendencia de Banca y Seguro, a la señora María Oliva Neira, para que informe sobre las empresas que fueron beneficiadas con este tema de EUCOP, en el cual muchos peruanos han sido perjudicados.
La presidencia da cuenta del pedido del congresista Carlos Antonio Anderson Ramírez, realizado a través del oficio 01-2001-2022-CA-CR, de fecha 7 de septiembre del presente año, para que se forme un grupo de trabajo para la elección de los directores del Banco Central de Reserva del Perú, pedido que pasa a orden del día de la presente sesión. Sí, Le da el uso la palabra al congresista Anderson. Sí, en realidad no es para formar la comisión, en realidad la idea es conformar un grupo de trabajo en el seno de esta Comisión de Economía para elaborar el conjunto de criterios que debería utilizar la comisión que eventualmente nomine el Congreso para la elección. Es decir, porque actualmente lo único que existe es el artículo 11 del decreto ley 26123, la ley orgánica del Banco Central de Reserva, que establece requisitos generales para ser miembros de un directorio. Como sabemos, en el Perú, desafortunadamente, este decreto ha sido utilizado, como es muy general, para nombrar directores que no tienen tampoco el perfil. Tenemos actualmente un director que no tenía, pero por declaración propia, ¿no? Iba a aprender de microeconomía o de teoría monetaria en el director del Banco Central de Reserva, y tenemos también directores que tienen tremendos conflictos de interés, ¿no? Ya sea por temas empresariales o por temas sencillamente de estar en el centro, digamos, de decisiones y dedicarse a la venta de información económica. Así que creo que es importantísimo que en esta Comisión de Economía podamos conformar un pequeño grupo que lo que haga va a ser investigar exactamente cuáles son los criterios que existen para tener los mejores estándares y tener a los mejores candidatos al directorio del Banco Central de Reserva. Y si me permiten solamente contarles una pequeña anécdota, en junio del año 2011, el Senado del Congreso de los Estados Unidos rechazó la nominación del profesor Peter Diamond para ser miembro del directorio de la Reserva Federal, del Fed. Y ustedes dirán, ¿y eso qué tiene de extraordinario? Pues que sencillamente el señor Peter Diamond, el año anterior, había recibido el Premio Nobel de Economía. Lo que quiero decir es que miren los estándares tan altos, ¿no?, que se exigen para tener un director del Banco Central de los Estados Unidos, porque el profesor Diamond había recibido su Premio Nobel de Economía por su trabajo en economía del desempleo. Y por lo tanto, argumentaron en el Congreso de Estados Unidos, no calificaba para ser director de la Fed porque allí se necesitan expertos en materia monetaria. Nosotros no tenemos ningún filtro, y por eso hemos tenido directores de todo tipo. Como siempre digo, tenemos que aspirar a tener las mejores instituciones, así que desarrollar, haciendo un análisis, para que no se crea que esto es sencillamente capricho, sino viendo cómo se organizan los mejores bancos centrales de reserva en el mundo y las calidades que se exigen a los miembros del directorio. Propongo la creación de esta comisión o este comité de trabajo, ¿no?, en el seno de esta comisión, para que cuando se nomine a la comisión que va entonces a evaluar, tenga una guía de navegación. Espero su apoyo de este pedido. Gracias. No habiendo otro pedido. ¿Otro? A ver, señora María. Pedir que el presidente del Consejo Fiscal venga a exponer las reglas fiscales. El ministro de Economía y Finanzas está empleando por ahora. Presidenta, explicarle a nuestra congresista María. Sí, qué bueno. No habiendo más pedidos, pasamos a orden del día. Se encuentra programado en orden del día de la presente sesión la presentación del presidente del Consejo Fiscal, el señor Carlos Augusto Oliveira,
para que exponga sobre la regla fiscal que utiliza el Ministerio de Finanzas. También tenemos la sustentación del congresista Wilson Soto Palacios sobre el proyecto de ley 031-2021-CR de su autoría, que propone la ley del canon hídrico por transverse, y la sustentación del congresista Alfredo Parioni Sinche sobre el proyecto de ley 097-2021-CR de su autoría, que propone la ley que crea el canon hídrico dentro del marco regulador de la ley 27506, ley del canon, norma modificatoria, conexas y reglamentarias. En relación al primer punto del orden del día, se encuentra en la plataforma Microsoft Teams el presidente del Consejo Fiscal, el señor Carlos Augusto Oliva Neira. Vamos a pedirle que inicie su presentación dándole un cordial bienvenida. Adelante. Muy buenos días, Presidenta. Un gusto estar acá en la comisión, saludar a través de su intermedio a todos los congresistas, miembros de esta importante comisión del Congreso. Tenemos una presentación relativamente breve. Le voy a pedir permiso para poder pasarla. Sí, adelante, presidente. Muy bien, muchas gracias. Hace un par de semanas hemos hecho una presentación similar en la Comisión de Presupuesto, por si acaso. Quizás alguno de ustedes ya la ha visto. Hemos actualizado un par de cosas, pero en el fondo es la misma presentación. Quisiera empezar comentándoles qué es el Consejo Fiscal. Entiendo que no es una entidad muy conocida porque es relativamente nueva en el país. En realidad, el Consejo Fiscal inició sus actividades hace 5 años y es una institución pública autónoma que contribuye al análisis técnico independiente de la política macrofiscal y el manejo transparente de las finanzas públicas. Esto corresponde a buenas prácticas internacionales. Hay muchísimos países que tienen consejos fiscales, ¿no? Y su función principal es la que acabo de mencionar, básicamente informar y alertar sobre posibles riesgos fiscales, ¿no? Es una institución que en muchos países es algo incómoda a veces para el Poder Ejecutivo, porque precisamente su función es alertar sobre estos riesgos, ¿no? En todo caso, nosotros dependemos administrativamente del Ministerio de Economía y Finanzas, somos una unidad ejecutora del MEF. Sin embargo, el MEF garantiza la autonomía e independencia en el cumplimiento de su objeto, ¿no? Porque precisamente lo que tenemos que hacer es evaluar al Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Por eso necesitamos ser autónomos e independientes. Y nosotros normalmente expresamos nuestra opinión del Consejo Directivo a través de documentos que no son vinculantes. Es decir, para ponerlo en simple, no están obligados a hacernos caso, ¿no? Sí deberían leernos, deberían tomar en cuenta nuestras opiniones, pero no hay ninguna obligación. Por eso es decir, que es una opinión no vinculante. ¿Y sobre qué opinamos? Básicamente sobre esos 4 temas que están allí en las cajas rojas, sobre la modificación y cumplimiento de las reglas macrofiscales y las reglas fiscales subnacionales, que es precisamente el tema que nos trae hoy a esta comisión. También opinamos sobre las proyecciones macroeconómicas del marco macroeconómico multianual. El día de ayer o anteayer hemos estado en la Comisión de Presupuesto. El lunes hemos estado en la Comisión de Presupuesto, que se nos pidió que comentemos sobre el marco macroeconómico multianual. Nosotros ya hace 2 semanas hemos publicado nuestra opinión. Son 17, 18 páginas donde analizamos al detalle estas proyecciones macroeconómicas, ¿no? Y reitero que hace un par de días hemos hecho una presentación en la Comisión de Presupuesto. También opinamos sobre las finanzas públicas de corto, mediano y largo plazo, ¿no? Cada vez que hay alguna novedad, digamos, que pueda afectar para bien o para mal el comportamiento de las finanzas públicas, nosotros emitimos notas, emitimos informes, emitimos
comunicados, ¿no? Por ejemplo, durante el Congreso pasado estuvimos bastante ocupados al respecto, ¿no? Por una serie de normas que se consideraban inconstitucionales y nosotros siempre opinábamos también al respecto, desde el punto de vista técnico, por supuesto, siempre. Y también nosotros opinamos sobre la metodología de cálculo del resultado fiscal estructural, ¿no? Eso es básicamente lo que hacemos. En la siguiente, por favor, podemos ver un poquito más de la información del Consejo Fiscal, ¿no? Reitero que es una entidad autónoma establecida por una ley. Somos 5 miembros en el Consejo Fiscal, todos independientes y con más de 10 años de experiencia, que es lo que se nos pide en temas macroeconómicos y fiscales. Los miembros, y esto es algo muy importante, solo son cesados por renuncia o por falta grave, ¿no? Entonces acá hay una protección importante para los miembros del Consejo Fiscal. En otras palabras, no nos pueden cesar fácilmente, digamos, ¿no? Por más que puedan ser cargos de confianza, precisamente para la independencia que debemos tener nosotros, no nos pueden cesar simplemente porque a un ministro o a alguien se le ocurre que debemos salir de nuestros puestos, ¿no? Tenemos unos mandatos de 4 años, con periodos escalonados, eso también está explícitamente en la ley, ¿no? Y el presidente se mantiene por 4 años en el cargo para poder mantener su continuidad. Nosotros tenemos un staff, es pequeño, pero muy capacitado, ¿no? Que es donde se hace todo el trabajo técnico, que es un personal propio a tiempo completo. Reitero que somos una unidad ejecutora del MEF, ¿no? Ok, esto es básicamente para contarles lo que somos en el Consejo Fiscal. Ahora sí paso, por favor, a comentarles sobre el decreto de urgencia, el DU 079, que fue emitido ya hace como 3 semanas, me parece, o algo más. Nosotros ya hemos publicado nuestra opinión, ¿no? Tanto en una nota de prensa como en un informe de varias páginas también, donde detallamos todo lo que ahora les voy a resumir. Empecemos entonces diciendo qué cosa dice el decreto de urgencia, ¿no? Y lo que hace el decreto de urgencia es establecer solo para el año 2022 las reglas fiscales de 2 variables. A ver, acá permítame hacer un pequeño paréntesis para enmarcar esta lámina en lo que es en realidad. Nosotros tenemos desde el año 99 reglas fiscales, es decir, normas aprobadas por leyes o normas con rango de ley, ¿no? Donde se especifican algunos parámetros que debe de cumplir la política fiscal, ¿no? Esto también es una buena práctica internacional, ¿no? En América Latina, Brasil fue uno de los primeros que sacó su ley de responsabilidad fiscal, pero ahora casi todos los países de América Latina y algunos países también desarrollados tienen algún tipo de regla fiscal, es decir, tienen que cumplirse por ley una serie de parámetros. En el caso peruano ha habido algunos cambios desde el año 99, pero básicamente hoy tenemos 4 parámetros que definen estas reglas fiscales. El primer parámetro es el déficit del sector público no financiero como porcentaje del PBI. Actualmente ese parámetro en la ley está fijado en 1%. Luego existe un segundo parámetro que es la regla de deuda pública del sector público no financiero, que lo que dice es que no puede superar el 30%. Y después hay otras 2 reglas para el crecimiento del gasto público no financiero y del gasto corriente, excluyendo mantenimiento, que están en función a un crecimiento histórico, ¿no? Entonces tenemos 4 parámetros en nuestro marco de reglas fiscales que fue modificado en el año 2016, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué hace el DU 079? El DU 079 modifica 2 de estos parámetros para el año 2022. Otro paréntesis, a raíz de la pandemia, para el año 20 y el año 21 se suspendieron las reglas. Es decir, ninguno de estos 4 parámetros valía porque, yo creo que con razón,
los efectos de la pandemia pues iban a hacer que no se cumplan con ninguno de estos parámetros y, digamos, eso estaba, creo que técnicamente bien sustentado, ¿no? Sin embargo, esa suspensión de reglas era solo para el 20 y para el 21. Para el año 22 hubieran tenido que valer las reglas originales que les mencioné al principio. Un déficit de 1%, una deuda pública de 30% y las otras dos reglas de gasto público. Entonces, naturalmente, estas 4 reglas iban a ser demasiado restrictivas para el año 22, ¿no? Pasar de un déficit de casi 9% que hemos tenido el año pasado, ahora va a bajar a cerca de 4 o 5%, y de ahí pasar a 1% el próximo año, pues es un ajuste tremendo que nadie lo podría recomendar. Entonces, de alguna forma, el gobierno se ve obligado a fijar nuevos parámetros para el año 22, ¿no? Pues ahora sí cierro los paréntesis y vamos a lo que ha hecho el gobierno con el DU. El DU lo que hace es fijar, de los 4 parámetros que existen, fija 2 para el año 2022. El primero dice que el déficit fiscal del sector público no financiero para el año 22 no puede ser mayor a 3,7% del PBI, ¿no? Recordemos que si no hace eso, tendría que ser 1 o 1,6 en realidad, que fue el último cambio que se hizo para el año 22. Ahora dice que va a ser 3,7. Y en segundo lugar, la regla de la deuda pública, que si no se hubiera hecho nada tendría que ser 30% del PBI, se fija en un máximo de 38% del PBI para el año 2022. Y existen algunos criterios para poder excederse de ese valor de 38%, si existen algunos temas vinculados al tipo de cambio y a prefinanciamientos, que lo vamos a ver con detalle más adelante. Las otras 2 reglas se mantienen tal cual el marco normativo original, ¿no? Para el crecimiento del gasto público no financiero y del gasto corriente. La próxima, por favor. Acá se ve de alguna forma gráficamente lo que les estaba explicando, ¿no? En el año, vemos el de la izquierda primero, por favor, el déficit fiscal. Para el año 2019, nuestra regla decía que podía tener un máximo de 2,9 y en la práctica se logró un déficit de 1,6, ¿no? Se cumplió con la regla. Para el año 2020, la regla decía que tenía que ser 2,1. Sin embargo, debido a la pandemia, el déficit explotó y fue casi 9%. Entonces, ese fue el primer año que se suspendieron las reglas. En el segundo, en el año 2021, la regla original hablaba de un 1,8 y en realidad va a ser 4,7 según el MEF, pero también están suspendidas, entonces no habría mayor problema, ¿no? Entonces, para el año 2022, esto es lo que yo les decía hace un momento, la regla original habla de 1,6% y lo que está haciendo ahora con este DU el gobierno es decir, no va a ser 1,6, va a ser mayor, va a ser 3,7%. Lo mismo sucede para el caso de la deuda, que yo les hablaba que la ley original habla del 30%, ya en el 20 y en el 21 se superó ese límite debido a la pandemia y ahora se ha puesto un límite de 38%. Entonces, estos 2 parámetros, el 3,7 para déficit y 38% para deuda, ambos con respecto al PBI, son los cambios que están incluidos en el decreto de urgencia que estamos evaluando en este momento. La siguiente, por favor. Ok, estos son los otros 2 parámetros, ¿no? Yo les había dicho que eran 4, 2 que se cambiaron con el DU, el de déficit y el deuda, y estos son los otros 2 que tienen que ver con el crecimiento del gasto corriente y del gasto no financiero, ¿no? Y ahí están los parámetros que digamos son los que tienen que respetarse, ¿no? Para el caso de la regla de gasto no financiero del gobierno general, un crecimiento máximo de 5,4% en términos reales, y para el gasto corriente sin mantenimiento, un crecimiento máximo de 3,4% en términos reales también. Y vemos que
las proyecciones que se están haciendo, digamos, están bastante por debajo de esto, porque en realidad ahora lo que se está haciendo es reduciendo el gasto, porque ya todo lo del COVID está desapareciendo. Entonces, estos dos parámetros de gasto en realidad no son, en estos momentos, digamos, no son muy relevantes porque se están cumpliendo con muchísima holgura, ¿no? Debido a la situación en la que estamos actualmente. Entonces, es por eso que el gobierno estos dos parámetros no los toca, pero sí toca los otros dos de déficit y de deuda pública. La siguiente, por favor. Ahora, en nuestra opinión, y acá ya entramos a los temas de fondo, nosotros opinamos en el Consejo Fiscal de que entendemos por qué se hizo este cambio para el año 2022, básicamente porque tenía que presentarse la ley de presupuesto, y la ley de presupuesto tiene que ser consistente con las reglas fiscales. Entonces, había una obligación de actualizar estos dos parámetros, el de déficit y el de deuda, ¿no? Sin embargo, nosotros consideramos que lo que se ha tenido que hacer en realidad es presentar, por un lado, un proyecto de ley, no un decreto de urgencia, y en segundo lugar, una trayectoria de 4 años y no solamente de 1 año, ¿no? Estos son dos de las principales, digamos, críticas que nosotros hacemos, en todo caso, alertas que nosotros mencionamos. ¿Por qué? Porque lo que interesa cuando uno tiene reglas fiscales es ver cuál es la trayectoria fiscal del país para una convergencia que nos dé una sostenibilidad fiscal. Es importante definir la regla para el próximo año, pero más importante es decir qué va a pasar después, qué está pensando el gobierno hasta el año 2025. ¿No? Y eso no lo ha hecho el gobierno precisamente porque ha emitido un decreto de urgencia y no ha hecho un proyecto de ley. Reitero, entendemos la necesidad de hacerlo rápidamente por el tema del presupuesto. Este gobierno no ha tenido, ha tenido un mes básicamente para presentar el presupuesto y hacer estos cambios, pero de cualquier manera es necesario que se presente un proyecto de ley a ustedes, digamos, al Congreso, para que se pueda analizar, y en ese proyecto de ley tiene que ir la trayectoria de 4 años, ¿no? Porque eso es realmente lo rico de tener una regla fiscal, ¿no? Es el compromiso, no solo del Poder Ejecutivo, sino también del Poder Legislativo, el compromiso para tengamos una senda fiscal que sea sostenible. Entonces, esto, digamos, es sumamente importante, es algo que todavía está pendiente para el Poder Ejecutivo, esta presentación de un proyecto de ley donde se ponga la tendencia para los próximos 4 años. Es el compromiso, en realidad, para los próximos 4 años, ¿no? Porque esto es muy distinto de lo que se ha hecho en el marco macroeconómico, ¿no? El marco macroeconómico, al final, es digamos, un documento de trabajo, ¿no? No hay ninguna obligación de cumplir lo que está en el marco macroeconómico. Se puede incumplir y no pasa absolutamente nada. Además, el marco macroeconómico lo que hace es digamos, no fija techos, que sí hace una regla fiscal, lo que hace es simplemente fijar una trayectoria, digamos, deseable para el gobierno. Entonces, este es un tema pendiente y acá yo me imagino que el gobierno, ojalá que en el cortísimo plazo les envíe a ustedes esta propuesta, y esta propuesta también va a contar con la opinión del Consejo Fiscal por ley, y por supuesto en todo el debate que va a tener en las comisiones, seguramente principalmente en la Comisión de Economía, para poder ver esta senda de mediano plazo, ¿no? Que es lo que realmente es lo que realmente se está necesitando. En la siguiente, por favor. Ahora, considerando ya la propuesta en sí del valor que se ha dado, ¿no? El valor que más nos llama la atención es este límite de 38% para el ratio de deuda pública sobre PBI, ¿no? Y acá lo que nosotros consideramos es que este límite tiene que ser reevaluado una vez que se establezcan las reglas fiscales de mediano y de largo plazo, ¿no? En la siguiente, por favor, vamos a entrar un poquito más de detalle con estos temas, ¿no? Porque la regla fiscal busca, digamos,
muchísimas cosas, y no solo es un compromiso para un año, reitero, es un compromiso para por lo menos 4 años, ¿no? Y busca, entre otras cosas, quizás lo más importante es lograr la solvencia fiscal. Nosotros ya hemos vivido en nuestro país varias veces los problemas enormes que se generan cuando no existe esa solvencia fiscal, ¿no? Cuando tenemos un fisco que está quebrado en la práctica, ¿no? Esto, digamos, por un lado, genera o ha generado en el país inflación, ¿no? Porque se financiaba con dinero del Banco Central antes de la vigencia de la Constitución actual. Y por otro lado, pues no se podía cerrar las brechas y todas las necesidades que se tienen en el país, ¿no? Porque sencillamente no hay dinero y el fisco está quebrado. Entonces, la necesidad de tener estas reglas fiscales principalmente buscan lograr esta solvencia fiscal, y para eso es que se ponen estos ratios dentro de la ley, ¿no? Además, se busca imponer un comportamiento prudente de las finanzas públicas. Esto tiene que ver con el rol anticíclico que es recomendado siempre en política fiscal, ¿no? Que en las épocas buenas hay que ahorrar dinero, en las épocas no tan buenas hay que gastar ese dinero ahorrado, ¿no? Que es de alguna manera lo que ha sucedido hace poco, ¿no? Nosotros teníamos un ahorro fiscal de 4 puntos del PBI, producto de los superávits que se tuvieron a inicios de la década pasada y de la antepasada también, ¿no? Entre el 2006, 2007 y 2012 más o menos tuvimos varios superávits fiscales y todo ese dinero se ahorró y nos ha servido justamente para hacerle frente a la pandemia, ¿no? Y primero al fenómeno del Niño del año 2017 y después a la pandemia. Entonces, digamos, esa prudencia fiscal que se ha hecho en los últimos 20 años rinde sus frutos en el momento indicado, ¿no? También es importante reducir la volatilidad del ciclo económico, ¿no? Precisamente por la política anticíclica, y nos ayuda, como yo decía, a mitigar una serie de riesgos. La siguiente, por favor. Okay. Ahora, con respecto a al cálculo, o perdón, a la propuesta que se ha hecho del ratio de deuda sobre PBI, aquí es donde yo les decía que encontrábamos algunas inconsistencias o algunos temas que no nos parece que sea una buena práctica. Lo que hace el decreto de urgencia es decir, ok, el ratio es 38%, pero tengo 2 excepciones. La primera excepción es que si hay mucha variabilidad en el tipo de cambio, yo me puedo exceder de este límite, ¿no? Esa excepción nosotros la consideramos que es innecesaria, ¿no? Por diversos motivos. Uno, porque en realidad, según el cálculo del déficit fiscal, el ratio de deuda debería alcanzar un 36,6% en el próximo año. Y si el gobierno está diciendo que va a ser 38%, ya se está, digamos, creando un colchón justamente para absorber este tipo de variabilidades. El cálculo que hemos hecho es que se puede absorber tranquilamente una variabilidad o una depreciación específicamente del tipo de cambio de hasta 9% el próximo año, ¿no? Entonces, a pesar de que ya la ley con el 38%, o el DU con el 38%, dice que hay un colchón de 9% de depreciación, a pesar de ello, están diciendo que pueden haber modificaciones mayores a eso y excederse el 38%, lo cual no nos parece adecuado, ¿no? Porque primero da una mala señal. De alguna manera están diciendo que el tipo de cambio es probable que se devalúe o se deprecie, perdón, más del 9%. Si el tipo de cambio se depreciara más del 9%, yo creo que estaría reflejando otro tipo de desequilibrios, y gran parte de esta regla fiscal, digamos, ya no tendría que ser totalmente recalibrada, ¿no? No es normal en un país como el Perú tener una depreciación mayor al 9%, ¿no? Este año la estamos teniendo y estamos viendo que es algo bastante anormal, bueno, por una serie de motivos. Entonces es una señal que no debería incluirse. Y lo otro es que de alguna manera podría inducir a la dolarización de la deuda pública, ¿no? Porque, claro, como
si el tipo de cambio se deprecia mucho, ¿no? En el corto plazo te puede convenir endeudarte en dólares, ¿no? Porque esos dólares valen más, vas a poder, digamos, cubrir más gastos con esos dólares y además estás exento de la regla fiscal. Entonces se crea, digamos, creo que lo hayan hecho a propósito, pero en todo caso se crea en la práctica un incentivo para endeudarse en dólares en vez de endeudarse en soles, ¿no? Lo cual no es conveniente, ¿no? La política de solarización de la deuda pública ha sido seguida por el MEF desde hace por lo menos 10 años. Los resultados, ¿no? Yo recuerdo hace 15 años la deuda pública era básicamente en dólares, ¿no? La deuda en soles era 5 o 10% de la deuda, ¿no? Con el trabajo sostenido hemos llegado a tener casi el 65% de nuestra deuda en dólares. Y la estrategia del MEF habla de que ese es un valor, digamos, razonable, ¿no? Se buscaba llegar a un 70% en soles, perdón, ¿no? Porque nosotros, pues, producimos en soles, por lo tanto, la deuda tendría que estar en soles, principalmente, ¿no? Ahora, a raíz de la pandemia, ese ratio que era 65% ha bajado a un 50% o 51%. Entonces, no es bueno para un país que con una mayor parte de su deuda, un país como el Perú, que una mayor parte de su deuda esté en dólares, ¿no? Y digamos, este incentivo que se está creando directa o indirectamente, digamos, tampoco es una buena señal, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros en el informe detallamos estos temas que estoy explicando y señalamos que esa excepción en particular que se ha hecho no es la apropiada, ha debido simplemente eliminarse, ¿no? Es totalmente innecesario. Así es, ¿no? Y este es el tercer tema, digamos, que tiene que ver con nuestra opinión, ¿no? Para recapitular, el primer tema tiene que ver con la necesidad de que la regla sea para 4 años y no solo para 1. El segundo tema tiene que ver específicamente con el 38% y la variabilidad del tipo de cambio que se incluye en el parámetro. Y el tercero es que no nos pidieron opinión al Consejo Fiscal para poder sacar ese decreto de urgencia, ¿no? Y el marco normativo, de alguna manera, el espíritu del marco que tenemos es que cada vez que hay cambios en las reglas fiscales tienen que pedir la opinión del Consejo Fiscal, ¿no? Ahora, el problema es que la ley específicamente, la ley del Consejo Fiscal y la ley el decreto legislativo 1276, que es el marco general, hablan de proyectos de ley, no hablan de decretos de urgencia, ¿no? En realidad nunca se pensaba que estas reglas se iban a cambiar por decretos de urgencia. Me imagino que por eso la ley el decreto legislativo habla específicamente de proyectos de ley, ¿no? Pero nosotros sentimos que el propósito del marco que tenemos es que se le pida siempre la opinión al Consejo Fiscal, sea a través de proyecto de ley o sea a través de decreto de urgencia, ¿no? Y en ese sentido, pues nosotros también hemos levantado nuestra voz para que esto ya no vuelva a suceder y cada vez que haya una propuesta de cambio de normatividad respecto a las reglas fiscales, sea por decreto de urgencia, sea por proyecto de ley, por decreto legislativo, sea por lo que sea, si se trata de un cambio, deberían pedirle la opinión al Consejo Fiscal, ¿no? En todo caso, reitero que nuestra opinión no es vinculante, pero sí es bueno que sepan la opinión de un ente independiente y, bueno, el Poder Ejecutivo ya verá si los toma o no los toma en cuenta o digamos, tomará la decisión que quiera, pero en todo caso sí es importante para preservar la institucionalidad en nuestro país que se le consulte ex ante al Consejo Fiscal, ¿no? Ese es el tercer tema. Entonces, ya para cerrar, la próxima, por favor. Este es, digamos, un resumen de todo lo que les he estado comentando y reitero, todo el detalle está en los informes que han sido ya publicados, que se pueden acceder a través de la página web del Consejo Fiscal, ¿no? No sé si valga la pena en todo caso repetirlo, pero ahí lo tienen ustedes en la pantalla. Y nada, quedo a disposición para cualquier inquietud o pregunta que puedan tener los congresistas. Muchas gracias, Presidenta.
Gracias a usted, señor presidente. Uno de los congresistas quisiera el uso de la palabra. En primer lugar, quiero pedir el permiso para hacer mis preguntas. Tengo varias preguntas que hacerle, señor presidente Carlos Oliva. Señor Carlos Oliva, explique usted los fundamentos que sustentan las reglas fiscales del decreto de urgencia 079-2021. ¿Considera usted viable las reglas macrofiscales contenidas en el decreto de urgencia 032-2009, que estima un déficit fiscal del 1.6% del Producto Bruto Interno para el año 2022? ¿Se deberían mantener las reglas macrofiscales establecidas en el decreto de urgencia 1276? Mi segunda pregunta: si las funciones del Consejo Fiscal es emitir opinión sobre las modificaciones y el cumplimiento de las reglas macrofiscales y de las reglas fiscales de los gobiernos regionales y gobiernos locales, ¿por qué el Poder Ejecutivo no pidió opinión previa al Consejo Fiscal para realizar las modificaciones a las reglas fiscales? Mi tercera pregunta: el Fondo de Estabilización Fiscal al 31 de diciembre del 2019 alcanzó un monto de 5.500 millones de dólares. Al 31 de diciembre del 2020 fue de 1.000 millones de dólares. Queremos que nos explique en qué se gastaron los recursos del Fondo de Estabilización Fiscal y a cuánto asciende actual a la fecha. Y la última pregunta: si el ministro de Economía ha planteado aplicar una reforma tributaria que incluye mayores impuestos a la minería y simplificación del régimen para las pequeñas empresas, ¿qué otras medidas consideran necesarias para asegurar el incremento permanente de la recaudación tributaria? Gracias. Señores congresistas, si hay otro congresista que quiera hacer alguna pregunta, por favor. A ver, la congresista Acuña. Para saludar al presidente del directorio fiscal y preguntarle sobre qué ha hecho o qué opinión le ha dado al ministro de Economía sobre el PBI. Ustedes están considerando el 36% y ahora el ministro de Economía está haciendo una proyección de 38% por el tema de la variación del cambio del dólar. Y otra pregunta sería, ¿cuáles serían las reglas fiscales para tener el gasto público y el gasto corriente? ¿Cuáles serían las sugerencias? Gracias. Congresista Anderson tiene la palabra. Sí, buenos días. Carlos, ¿cómo estás? Quería una reflexión tuya acerca del papel que cumple el Consejo Fiscal en tiempos de incertidumbre y en tiempos de grandes choques macroeconómicos. Evidentemente, uno de los baluartes, digamos, del crecimiento, del buen manejo macroeconómico agregado durante los últimos años, tiene mucho que ver con el papel que ha tenido el Consejo Fiscal, no me cabe ninguna duda. Pero en tiempos de pandemia, ¿no?, con todas las necesidades requeridas, incluso instituciones como el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y otros más, han hablado de la necesidad de relajar los criterios, ¿no?, de manera que se pueda enfrentar de manera frontal, decidida,
las consecuencias, digamos, del COVID-19. En ese sentido, pregunto, ¿no? Esa visión, digamos, de consolidación, de retorno a los criterios, digamos, del Consejo Fiscal que eran pre-pandemia, no deberían ser repensados totalmente hacia adelante en vista de que tratar de regresar a un déficit de 1%, por ejemplo, implicaría, no sé, ponerle un freno realmente a la economía cuando lo que necesitamos es justamente que vuelva a crecer rápidamente, y eso va a requerir un impulso, por supuesto, del sector privado, la confianza y todo lo demás, pero también un impulso del sector público. Esa es una primera pregunta. La segunda es, existe en las normas, no conozco exactamente la forma como está organizado el Consejo Fiscal, pero el hecho de que ustedes no hayan sido consultados para este decreto de urgencia y se haya modificado alguno de los criterios, etcétera. Si bien es cierto, como ha señalado, los pronunciamientos del Consejo Fiscal no son vinculantes necesariamente. Me pregunto si por respeto, por consideración a la institucionalidad, el Ministerio de Economía y Finanzas ha tenido por lo menos la cortesía de responder a las contingencias hechas por ustedes, ¿no? Porque sería muy importante saber que si ustedes se pronuncian y le dicen, no me avisaste, no me diste la oportunidad de darte mis puntos de vista y simplemente los has cambiado, es una forma también de decir, bueno, entonces ¿para qué existimos, no? Porque el papel que tienen que tener ustedes no es solamente de un opinador, sino también una especie de ente consultivo, y un ministro de Economía debería trabajar de la mano, por lo menos responder a las contingencias hechas por el Consejo Fiscal. Me pregunto entonces si se les ha dado satisfacción a sus contingencias, y si no es así, ¿qué podríamos hacer desde el Congreso de la República? Quizás repensar, por ejemplo, la ley que da origen al Consejo Fiscal para que sus pronunciamientos, si bien no sean totalmente vinculantes, ¿no?, por lo menos tengan la exigibilidad de una respuesta pública y sostenida por parte de MEF, para que sepamos todos entonces por dónde van los tiros, como dicen por ahí, quién tiene la razón, ¿sí? Me gustaría esas reflexiones tuyas, Carlos. Damos el uso de la palabra al congresista Elvis Vergara. Disculpe la interrupción, presidenta. Soy Juan Carlos Lizarzaburu y acabo de escribir en el chat para que se tome en cuenta mi presencia. Estoy hace bastante rato. No he querido interrumpir la brillante exposición del señor Oliva. Esto es todo, nada más. Gracias. Gracias. El congresista Elvis Vergara solicitó la palabra. ¿Algún otro congresista que quiera intervenir? Bueno, aprovecho la oportunidad para dar unas palabras. La presentación bastante interesante. Soy Juan Carlos Lizarzaburu. Concuerdo con el parlamentario, con mi compañero parlamentario que ha hablado hace un instante. Nosotros ahora mismo necesitamos reactivar todo el tejido productivo con medidas y señales claras. Sobre todo a nivel gobierno tienen que haber señales claras para que vengan las inversiones y de alguna manera recuperar esos 14.000 millones de dólares que han salido del Perú por estos momentos de inestabilidad política que hemos vivido. Y yo, la verdad, en ese sentido, espero de que se adopten las medidas necesarias, los estímulos fiscales que necesitan las pymes y las grandes empresas para poder resurgir y poder estar a plena capacidad operativa, y de esta manera se pueda reactivar todo nuestro tejido económico y de esta manera lograr prosperidad tanto en para la vida de las familias como para nuestras cuentas nacionales. Nada más por el momento. Gracias. El uso de la palabra al congresista Herrera Medina Noelia. Gracias, presidenta. Sí, don Carlos, querría de pronto
hacer algunas preguntas y también algunas reflexiones. Si bien ustedes son un órgano, por llamarlo así, autónomo, dado con los repentinos cambios, de pronto esto nos deja un interrogante donde nos preguntamos que si bien existe una autonomía, ¿cuál es la injerencia dentro de esta? Porque debería haber una participación activa antes de un cambio significativo, sobre todo en el actual escenario que vive nuestro país en los temas económicos. Por ejemplo, ahora mismo que tenemos el plan que están presentando, el presupuesto y tal, nos damos cuenta que como un tema de ingreso, se habla de cobrar tributos, que si bien eso por un lado favorece el ingreso de este dinero al arca fiscal, también es verdad que no está promoviendo una verdadera inversión, sobre todo porque más del 70% son medianas y pequeñas empresas que vienen muy golpeadas por la pandemia. Entonces, esto pues nos genera incertidumbre. Y por otro lado, en este escenario nos han bajado, digámoslo así, la calificación y si bien el ministro de Economía me decía que no estábamos a un paso al abismo, yo sí, aunque nos digan que estamos a 3 escaños, en realidad esto se traduce de que nosotros nos podemos quedar sin liquidez. Es decir, que si nosotros debemos a un banco y el banco sabe que te has quedado sin trabajo, sabe que vas a pagar ese préstamo hasta donde alcance tu liquidación o tus beneficios que hayas recibido. Y después, naturalmente, el riesgo es alto y por lo tanto que nos brinde un nuevo préstamo sería mucho más difícil. Entonces, pongo para mencionar esta situación. Referente al tema de que si bien nosotros en esta coyuntura se puede utilizar las reservas de la cual usted mencionaba, también las reservas se agotan, no son ilimitadas. Y consideremos en este caso, ¿qué tan factible es cuando usted menciona que nos podemos endeudar a corto plazo en dólares? Porque claro, las deudas del Estado realmente son deudas grandes y por lo tanto son de largo alcance. Siendo de largo alcance, estamos hablando que es una deuda a corto, medio y largo plazo. En ese tenor sí existe esta posibilidad de que te puedas endeudar en dólares por un año y que luego tus deudas sean en soles, porque lo que ahora mismo tenemos es un escenario muy claro que nos dice que por cada sol que nosotros tenemos, o sea, nuestro sol está debilitado frente al dólar, porque el dólar vale 4 veces más, 4.12 o 4.15. Y eso es lo que nos pone en una coyuntura sumamente difícil, en la cual realmente necesitaríamos un panorama y un escenario más alentador para el segmento de la empresa, más alentador para el segmento de los inversionistas y más alentador para la población en general, que ahora mismo no tiene la comida asegurada y que está a la expectativa de esto, que si bien yo sé que algunos de los comentarios que he hecho quizá no ingresa dentro de lo que a ustedes les corresponde hacer, pero sí concuerdo con mis colegas que me han antecedido, ¿qué tanto nosotros podemos trabajar sobre esto en conjunto en aras de que podamos hacer un trabajo articulado, que se sienta? Y acá quiero hacer una crítica abierta. ¿Por qué digo que no se siente? Porque debería verse reflejado en el presupuesto, por ejemplo, que las propuestas que hizo nuestro actual presidente de la República está ligado a la misma propuesta que hace el Premier y que a la vez hace decisiones un poco bastante distintas, con lo cual nos genera una mayor incertidumbre y no es bueno este mensaje para el país, ¿no? Entonces, un comentario y luego algunas preguntas específicas. Muchas gracias.
Creo que finalizamos las intervenciones. Si Disculpe, no hubiera Presidenta, otra había intervención. Congresista Bárbara, tiene el uso de la palabra. Sí, muchas gracias, Presidenta. Bueno, primero quería felicitar el trabajo del doctor Carlos, porque evidentemente este consejo hace una importante labor técnica, ¿no? Más allá de lo político, ¿no? Y eso es lo que necesitamos hoy, que nuestro país está en medio de una incertidumbre tremenda. Entonces yo quería hacerle dos consultas, puntualmente, ¿cuál fue la respuesta? Es que no, creo que alguien más se lo preguntó, pero no tenía la señal bien conectada en ese momento. ¿Cuál fue la respuesta del Ministerio de Economía cuando ustedes le han presentado, y con mucha razón, esta preocupación de los desvíos por las diferencias de variaciones cambiarias? Porque también recordemos que las variaciones cambiarias son una consecuencia, ¿no? Estas están partiendo por los diferentes problemas que se están suscitando. Entonces, una es, ¿cuál fue la respuesta del MEF referente a esta alerta que ustedes han dado? Y en segundo lugar, quería consultarle si ustedes van a emitir algún pronunciamiento técnico al respecto, o igual quisiera saber cuál es su posición sobre el impuesto a las riquezas que ha expuesto el señor ministro en los últimos días. Muchas gracias, Presidenta. Tiene el uso de la palabra el congresista Morante Figari. Finalizadas las intervenciones, vamos a dejar en uso de la palabra al señor presidente del Consejo Fiscal para que responda a las preguntas de los señores congresistas. Adelante, señor presidente. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias por las preguntas. Voy a tratar de agruparlas. Yo creo que algunas hablan del mismo tema, así que las agrupo, y en todo caso, si al final se me está pasando alguna, con toda confianza, por favor, me lo reiteran y yo con mucho gusto lo voy a contestar. A ver, yendo un poco en el orden que se hicieron las preguntas. La primera que nos hicieron es si el 1.6 de déficit fiscal para el año 2022, que está en la norma vigente hasta antes del DU, eso no es viable, ¿no? Nosotros creemos que es demasiado restrictivo. Efectivamente, pasar de un déficit de 4,7, que es el que tendríamos este año 21, a un 1,6 en el año 22, significaría un ajuste bastante pronunciado del gasto, ¿no? Toda vez que la economía sigue en proceso de recuperación, ¿no? Entonces sí nos parece que ese parámetro de 1,6 tenía que cambiarse, ¿no? Y el 3,7, en tanto es menor que el 4,7 de este año, pareciera razonable, digamos. Podemos discutir si puede ser un poco menos, etcétera, pero en todo caso parece razonable, ¿no? Ahora, con respecto a los parámetros originales, los 4 parámetros originales del decreto legislativo 1276, nosotros sí consideramos que tienen que ser de alguna manera cambiados, algunos de ellos por lo menos, ¿no? En particular el parámetro de la deuda pública. Nosotros hemos sufrido un golpe terrible con la pandemia, ¿no? Toda esta fortaleza fiscal que se acumuló durante 20 o más años, en un año o en año y medio, de alguna manera se ha visto muy, pero muy deteriorada, ¿no? Ya no tenemos esas fortalezas de antes. Entonces, para que volvamos a tener un ratio de 30% de deuda sobre el PBI, cuando ahora es 35%, para que eso suceda, digamos, van a pasar muchísimos años, si es que sucede en algún momento, ¿no? Es muy difícil
volver a ese 30% que estaba antes de la pandemia, ¿no? Tendríamos que tener superávits fiscales, tendríamos que ajustar muchísimo el gasto, ¿no? Tendríamos que tener un éxito pues, descomunal con la informalidad de la economía, tendrían que pasar tantas cosas, digamos, para que podamos tener ese 30% que sí creemos que es necesario que se evalúe, ¿no? Y es de esperar que en la propuesta del nuevo marco de reglas fiscales que haga este gobierno, ojalá que a la brevedad, pueda plantearse, digamos, un techo razonable, ¿no? Prefiero no decir cuánto podría ser ese techo, eso es una función de ellos, digamos, del MEF en particular, pero sí queda clarísimo que al 30% no vamos a regresar, digamos, en los próximos 10 años seguramente. Entonces sí es importante que se recalibre y se nos presente ese nuevo valor, y sobre esa base, pues, una vez que lo presente, nosotros vamos a opinar, ¿no? Esta es una pregunta también que tiene que ver con lo que mencionaba el congresista Anderson en su momento, ¿no? Hay que recalibrar sobre todo el ratio el parámetro del ratio de deuda sobre PBI. El ratio déficit fiscal, el segundo, digamos, parámetro del déficit fiscal, originalmente estaba en 1%. Y nuevamente, para volver a un 1%, el marco macroeconómico habla que puede ser para el 2025. Eso nos parece excesivamente optimista a nosotros. Y tenemos, digamos, podemos discutir en otro momento todo lo que hemos conversado, opinado sobre el marco macroeconómico. Pero, y acá hago un paréntesis, si me permiten, yo cuando fui ministro planteé que revisemos ese 1% porque me parecía también bastante restrictivo, ¿no? La idea de tener una meta de déficit fiscal es buscar un ratio que equilibre el ratio precisamente de deuda sobre PBI, ¿no? Y le pedimos al Fondo Monetario Internacional que nos haga un estudio, ¿no? Y el ratio que salía era alrededor de 1,3, 1,5. Entonces el Perú, podría vivir con un ratio digamos, de 1,3 y no de 1%. Igual, digamos, no es tanta diferencia, pero ese es el objetivo. Entonces sí debería haber un ratio, sea de 1 o de 1,3, de mediano plazo, al cual tendríamos que converger, ¿no? Esa convergencia es sumamente importante y eso es lo que tiene que estar en el nuevo marco, ¿no? Si se hace en 2 años, en 4 o en 6, eso ya es digamos, eso lo tiene que definir el gobierno. Pero sí es importante que exista como meta un déficit fiscal que equilibre el ratio de deuda sobre PBI. Entonces ahí también podrían hacer algún tipo de revisión. Y los otros dos ratios, los de crecimiento, no son ratios, perdón, son tasas de crecimiento del gasto no financiero y del gasto corriente sin mantenimiento, actualmente, como digo, estamos en cifras bastante holgadas. No nos pegan, digamos, en el corto plazo. Estaban pensadas en otra situación, ¿no? Para que no se dispare el gasto corriente y se haga menos inversión. Estaban pensadas en ese momento con esa lógica. Ahora, digamos, no nos pegan porque el gasto va a ir decreciendo, porque todo este gasto extra de COVID que se ha hecho va a ir disminuyendo, ¿no? Entonces, cuando uno ve la senda del gasto, tener un 5% de crecimiento real, pues ni siquiera nos vamos a acercar a esas cifras, ¿no? Entonces, en el corto plazo, esas se podrían mantener. Ahora, hay una discusión abierta sobre si los 4 parámetros son los adecuados, ¿no? Nosotros al interior del Consejo Fiscal hemos discutido bastante esto, digamos una discusión más bien teórica. A nosotros en particular nos gusta mucho que exista algún parámetro vinculado a la deuda neta y no solo a la deuda bruta, ¿no? Es decir, a la deuda descontando los ahorros que tiene el gobierno, ¿no? Nos gusta, digamos, un poco más ese tipo de parámetros, pero digamos, es una discusión que le hemos tenido a la interna y que la podemos tener también con ustedes en algún momento, pero digamos, no es tan relevante en estos momentos, ¿no? Lo relevante en estos momentos es que nos presenten esa senda de 4 años y el compromiso, que es un compromiso que también debería llegar al Poder Legislativo, porque ustedes al final son los que aprobarían esa senda fiscal, ¿no? Entonces, eso es lo que se busca, ¿no? Que haya un compromiso conjunto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo sobre la convergencia y la sostenibilidad fiscal. Hubo una pregunta también sobre el Fondo de Estabilidad Fiscal. Este fondo se creó también ya hace varios años y en algún momento
llegamos a tener casi 30.000 millones de soles de ahorro, solamente en este fondo, ¿no? Yo recuerdo cuando yo era viceministro de Hacienda, hace ya casi 10 años, pudimos tener superávit fiscales y llegamos a acumular ese monto que equivalía más o menos a 4% del PBI, ¿no? Ese era ahorro puro del Poder Ejecutivo. Ese ahorro ha ido desapareciendo con el tiempo, ¿no? Desde hace 8 años que teníamos esos montos, hasta ahora, esos 30.000 millones, en la última vez que revisé creo que solo hay 2 millones, ¿no? Entonces ya desapareció ese fondo de estabilidad fiscal, nos hemos, como se dice, nos hemos comido nuestros ahorros públicos. ¿En qué? Al inicio, una parte se gastó a raíz del fenómeno del Niño en el año 2017, ¿no? Parte de ese 4% de ahorro que teníamos se gastó, de haber sido 1 o 1,5 puntos del PBI, se gastó a raíz del fenómeno del Niño. Recuerden que fue muy duro, hubo también un problema fiscal, y yo creo que con razón se gastaron, digamos, parte de los ahorros, que para eso son los ahorros, ¿no? Justamente para usarlos en temas, cuando tenemos estos problemas, ¿no? Parte de la reconstrucción con cambios también se utilizó para ello. Entonces, ahí se utilizó una parte. Y el resto, lo que iba quedando, se gastó con la pandemia, ¿no? Toda la política fiscal que se hizo, sobre todo en el año 2020, terminamos de gastarnos nuestros ahorros. Entonces, al final nos hemos quedado con nada, básicamente. 1 o 2 millones de soles, pues ya no es nada para los 30.000 millones que hubo en su momento, ¿no? Entonces, bueno, por ese lado. Después, preguntan sobre el 36 con el 38%. Como lo comentaba en la explicación, el 38%, en la medida que sea un techo, nos parece bien, ¿no? Porque, digamos, el propósito de las reglas es poner techos, no es decir exactamente a qué cifra se va a llegar, ¿no? Por ejemplo, cuando teníamos el ratio de 30% de deuda sobre PBI como techo, nunca llegamos a ese techo hasta antes de la pandemia. Nos manteníamos en 25, 26, 27, ¿no? Y la idea era no acercarse mucho al techo porque lo podríamos sobrepasar, ¿no? Entonces, en la medida que sea un techo del 38%, nos parece bien, ¿no? Porque la proyección, reitero, es 36,6, 36,7, entonces tienes un espacio ahí, ¿no? Lo que no nos parece bien es que hayan dicho, puedo ir más allá del 38 si el tipo de cambio se mueve mucho, ¿no? Esa es básicamente la crítica que nosotros hacemos para lo que para el decreto de urgencia que sacó el gobierno, ¿no? Hay una pregunta sobre recaudación tributaria también. Bueno, nosotros en el Consejo Fiscal no hemos conversado al respecto porque no hemos visto hasta ahora ninguna propuesta sobre la mesa, ¿no? Hemos visto, digamos, muchas palabras, muchos anuncios, pero no hay nada concreto, ¿no? En términos generales, sí les podemos decir que es imperativo que aumentemos los ingresos permanentes, ¿no? Nosotros tenemos una recaudación tributaria que es de las más bajas de América Latina. Entonces es importante que se hagan todos los esfuerzos por aumentar esta recaudación tributaria para que ese dinero se pueda gastar en cerrar las brechas, las grandes brechas que tenemos de infraestructura. Nosotros creemos que hay espacio para a ver, hay como 2 tipos de medidas, ¿no? Hay unas que tienen que ver con la formalización de la economía. Va a ser muy difícil aumentar la recaudación tributaria de manera permanente si es que seguimos con estos altos índices de formalización. Y eso va más allá de la política tributaria, ¿no? Haciendo solamente cambios en política tributaria no vamos a formalizar la economía. Hay un tema enorme con el mercado laboral, ¿no? La rigidez del mercado laboral. Hay temas también hasta sociológicos de esta cultura, digamos, de no pagar impuestos. Hay de alguna forma también una respuesta inadecuada del Estado en términos de los servicios que presta, ¿no? Mucha gente pues dice, ¿para qué voy a pagar impuestos si
si mi educación, mi salud, mi seguridad ciudadana está pésima, entonces, ¿para qué voy a pagar? ¿No? Hay como un círculo vicioso, digamos, son temas que tienen que ser evaluados y estudiados, y ojalá que en algún momento tengamos una política seria de formalización, que tampoco se hace de un día para otro, ¿no? Si estamos ahora en un 80%, digamos, bajarlo a por debajo de 70 va a tomar varios años, pero se necesitan este tipo de políticas, ¿no? Entonces, eso nuevamente es materia de otra discusión que ojalá se tenga en el país porque es sumamente necesario. Entonces, ese es digamos, un tema que tiene que trabajarse para aumentar la recaudación. Y el segundo tema ya tiene que ver específicamente con la política tributaria, ¿no? Y ahí hay algunos anuncios que se han hecho que van en línea con lo que el MEF venía diciendo desde hace varios meses. La lucha contra la evasión y la elusión, ¿no? Si recuerdan, justamente, disculpen que lo mencione, pero cuando yo fui ministro, pues sacamos la norma antielusiva, ¿no? Que ahora ya debería estar en plena vigencia, que está en plena vigencia ahora, mejor dicho, y que debería servir para reducir la elusión tributaria. Hicimos un gran esfuerzo también para aumentar la masificación de los comprobantes electrónicos, que le va a dar a la SUNAT una herramienta muy potente, que ojalá la sepa utilizar, para poder detectar sobre todo estas facturas falsas, ¿no? La compra de facturas, de boletas que históricamente se han hecho en el país, con esta masificación de comprobantes electrónicos, eso prácticamente desaparecería. Además, los comprobantes electrónicos ayudarían muchísimo, sobre todo a las micro y a las pequeñas empresas, ¿no? A las pequeñas empresas para poder llevar sus libros de una manera mucho más fácil, ¿no? Y no estar necesariamente pues contratando gente para que les lleve los libros, etcétera. Entonces hay una serie digamos, de medidas que el MEF ha venido trabajando ya desde hace algunos años que hay que seguir propiciándolas y fomentándolas, ¿no? Después hay temas del impuesto predial que también están sobre la mesa. En el MEF en su momento también trabajamos una propuesta para modificar la ley del impuesto predial. No sé si se llegó a enviar al Congreso en su momento, pero hay una propuesta ya hecha para aumentar la recaudación del impuesto predial, que en el país es una de las más bajas de América Latina. Recaudamos 0,3% del PBI cuando podríamos estar recaudando el doble o el triple si se hicieran estos cambios que ojalá se puedan hacer en su momento. Entonces hay toda una batería de temas que pasan muchos de ellos, si no todos, por el Congreso, ¿no? Porque casi todos los cambios tributarios, sobre todo lo que tiene que ver con renta, con IGB, con nuevos impuestos, tienen que pasar por el Congreso, ¿no? Salvo el selectivo del consumo, que es una potestad única del Ejecutivo, el resto pasa por el Congreso y en su momento también podemos conversar al respecto si es un tema de interés para ustedes, ¿no? Y sobre el tema minero, no sé si de eso también se refería la congresista Barbarán, porque habló de impuesto a la riqueza, pero creo que hablaba del impuesto minero, que es el que se ha anunciado. No conozco de un impuesto a la riqueza que se haya anunciado, aunque en la campaña sí yo creo que se hablaba mucho de eso, pero me parece que ya está descartado, al menos en el corto plazo. Pero el tema del impuesto a la minería, sí, de lo que hemos conversado a la interna del Consejo Fiscal, consideramos que el impuesto que ya existe está diseñado justamente para captar esta llamada sobreganancia, ¿no? En la medida en que aumente la utilidad operativa por aumento en los precios, se va a captar mucho más y ya se está captando, ¿no? Este año la presión tributaria, la recaudación tributaria está creciendo muchísimo, ¿no? En parte porque ya empieza a jugar este esquema que está vigente desde el 2011. Entonces tendríamos que esperar a ver qué cosa plantea el gobierno. En un momento se habló de un nuevo impuesto, pero creo que cuando se han dado cuenta que ya existía el impuesto, ahora dice que van a modificar algunos parámetros, pues habrá que ver qué tanto se modifica, en qué niveles, para poder nosotros emitir una opinión. Y después hay un grupo de preguntas sobre la opinión previa del Consejo Fiscal, ¿no? Acá nosotros hemos expresado, tanto en la nota de prensa, digamos, como en el informe en sí que está publicado, ¿no?, nuestra disconformidad con el hecho de que no se nos haya preguntado formalmente, ¿no? Yo creo que a nivel de equipos técnicos han tenido algunas conversaciones, como siempre las tienen, hay intercambio de información, etcétera, ¿no? Pero formalmente no se nos ha hecho una consulta, como sí se nos ha hecho, por ejemplo, con respecto al marco macroeconómico, ¿no? Allí sí se nos envió un oficio con el marco, se nos dio 5 días para opinar, al cuarto día nosotros mandamos la opinión, etcétera. Entonces,
Eso no sucedió en el caso del decreto de urgencia del que estamos hablando, ¿no? Entonces, sí manifestamos nuestra disconformidad con eso, pero, digamos, no hemos tenido ninguna comunicación formal, ni mucho menos una respuesta formal del Ministerio de Economía al respecto. En todo caso, está este tema que yo les mencionaba de la ley, ¿no? La ley dice que el proyecto de ley, explícitamente dice, el proyecto de ley tiene que ser enviado al Consejo Fiscal. Entonces, claro, algún abogado puede interpretar, bueno, acá dice proyecto de ley, no dice decreto de urgencia, entonces no lo mando, ¿no? Entonces, de alguna manera eso es lo que creemos que ha sucedido, ¿no? Como decía explícitamente proyecto de ley, no decía decreto de urgencia, a pesar de que ambas, digamos, son normas del mismo rango, ¿no? Y el espíritu de la ley, digamos, es ese, ¿no? Que se nos consulte, pero bueno, reitero, alguien puede hacer esa interpretación explícita de que no hablaba de decreto de urgencia, entonces no lo enviaron. Pero bueno, miren, eso es un tema que ya pasó. En todo caso, si algo pudiera hacer el Congreso para aclarar eso, yo creo que sería bienvenido, ¿no? Para que ahora en adelante pues no haya esa interpretación y que dice, no, pues no decide decreto de urgencia explícitamente, sino proyecto de ley, entonces no te lo mando. Entonces, eso sí debería, yo creo que sería algo para que pueda quedar claro, ¿no? Pero, y un tema también adicional, que justamente, digamos, es una reflexión que surge a raíz del comentario del congresista Anderson, es que el espíritu del Consejo Fiscal también es que de alguna manera podamos emitir opinión previa a la toma de decisiones, ¿no? Está bien que después decidan si nos hacen caso o no, pero, digamos, no debería ser simplemente un trámite por cumplir, ¿no? Entonces, por ejemplo, si se nos consulta sobre el marco macroeconómico, ¿no? Al final nosotros enviamos nuestra opinión y el mismo día el MEF ya está publicando el marco macroeconómico. Es decir, no hay espacio para que el MEF pueda revisar nuestra opinión y pueda eventualmente, si lo considera, hacer algún tipo de ajuste o, digamos, tomar en cuenta alguna de las cosas, ¿no? Entonces, ahí sí yo creo que hay algo que podríamos pensar cómo lo modificamos para que no sea simplemente, mira, acá está el marco y acá está la opinión y ya pues ustedes vean cómo lo interpretan, ¿no? Porque la idea precisamente es que nosotros podamos colaborar con el perfeccionamiento como ente independiente, como perfeccionamiento de las normas, ¿no? Entonces no basta simplemente con que sea un trámite pedirle la opinión al Consejo Fiscal. Lo ideal sería que el MEF tenga el tiempo necesario para que evalúe esa opinión, haga, si es por ello conveniente, los cambios del caso, o no, en todo caso, pero que lo justifique y después ya puede emitir sus reglas, sus marcos macroeconómicos, etcétera, ¿no? Entonces ahí sí creo que podría ser materia de discusión más adelante con ustedes también, si consideran que lo que estoy mencionando tiene sentido, ¿no? Para que no, porque como decía el congresista, pues nosotros no somos analistas económicos o políticos, ¿no? Nosotros lo que queremos es que se mejore la calidad de las leyes, ¿no? Y si podemos aportar en algo, pues a buena hora, ¿no? Y en todo caso, que haya toda la justificación para decir, mire, usted Consejo Fiscal, esto lo que ustedes están diciendo está mal por A, B, C, D, y listo, se tiene la discusión y esa discusión es transparente, es pública y después puede ser tomada en cuenta por ustedes también. Bueno, creo que esos son los temas principales que estaban mencionando. Presidenta, no sé si me estoy olvidando de algo, en todo caso, a disposición. Bueno, se le agradece al señor presidente del Consejo Fiscal, al señor Carlos Oliva, por su presencia esta mañana y por haber respondido todas las preguntas que han hecho todos los congresistas. Se le invita a abandonar la plataforma cuando usted lo crea conveniente. Muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias, un saludo a todos. Muy amables.
Respecto al segundo punto del orden del día, se encuentra en la sala el congresista Wilson Soto Palacios, quien va a sustentar el proyecto de ley 00031-2021-11R de su autoría, que propone la ley de canon hídrico por transverso. Gracias. Tiene la palabra, señor. Señora presidenta y colegas congresistas, tengan ustedes muy buenas tardes. Primeramente quiero agradecer la invitación para exponer la ley número 31-2020 de mi autoría. El proyecto de ley de canon hídrico tiene 6 artículos. Define el canon hídrico, establece su objeto, el porcentaje del canon, su distribución, la utilización y finalmente su vigencia. Define el canon hídrico como la participación efectiva y adecuada de la que gozarían los gobiernos regionales y locales de los ingresos y rentas obtenidos por el Estado, como consecuencia de la explotación económica del agua por las empresas públicas, privadas o público-privadas. Señala que el objeto es crear el canon a favor de los gobiernos regionales y locales donde se ubican las cabeceras de cuenca y obras de trasvase y son utilizadas para la generación de ingresos económicos de las empresas que tributan al Estado de conformidad con el artículo 77 de la Constitución Política del Perú. Establece que el canon hídrico sería el 60% de todos los ingresos obtenidos por el Estado, proveniente de empresas públicas, privadas o pública-privadas, que explotan el agua por trasvase a otras obras hidráulicas. Dispone que el canon hídrico se distribuiría entre los gobiernos regionales y locales donde se encuentran las cabeceras de cuencas o otras de trasvase en el siguiente porcentaje. El 50% para la municipalidad distrital, donde se encuentran la cabecera de cuenca o las obras de trasvase. El 30% para la municipalidad provincial, donde se encuentren el trasvase de agua. El 20% para los gobiernos regionales, donde se encuentren la cabecera de cuenca o trasvase de agua. Establece que el canon hídrico sería utilizado para la ejecución de proyectos agrícolas y saneamiento de agua y desagüe para el cumplimiento del artículo 3 de la ley número 29338 y conforme lo establece el reglamento de la ley. Exposición de motivos respecto al proyecto de ley. El agua dulce en el mundo es un recurso escaso y en el Perú es un país privilegiado por las fuentes que se originan en las cordilleras, especialmente también en Huancavelica, pertenecientes a comunidades donde se asientan campesinos que se dedican a la agricultura, ganadería y crianza de animales menores. Las comunidades de nuestras cordilleras son habitadas por ciudadanos que se encuentran generalmente en situación de pobreza y extrema pobreza, por la desatención y poca presencia del Estado. Sin embargo, estas poblaciones, señora presidenta, son las que nos proporcionan alimentos orgánicos y ganadería, pero las dificultades que atraviesan los gobiernos regionales, los locales, por sus presupuestos, no atienden en forma debida a estudiantes empleados. En los últimos años, el Estado realizó obras millonarias para trasladar las aguas de afluentes de las cordilleras hacia otros sectores con la finalidad de dedicarlos al agro, a la agroindustria, para irrigar tierras y cultivar productos que incluso son exportados o para la industria general, generando altos ingresos económicos al Estado por el pago de impuestos. Los impuestos que capta el Estado, señora presidenta, como consecuencia del desarrollo de la actividad agropecuaria, agroindustria o de la industria en general, revertidos directamente hacia las poblaciones donde se origina el recurso hídrico. Por ello, se debe considerar la justicia, la creación de canon hídrico, para favorecer a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, para que estos atiendan las necesidades en la ejecución de proyectos agrícolas, saneamiento de agua y desagüe, y para cumplimiento del artículo 3 de la ley 29338.
política del Perú, en su artículo 77, posibilita la creación de canon para la explotación de recursos naturales. La ley número 26.821, Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, establece en su artículo 3 que se consideran recursos naturales las aguas superficiales y subterráneas. También, por otra parte, la ley 29.338, Ley de Recursos Hídricos, señala que el agua es un recurso natural, renovable, indispensable para la vida, vulnerable y estratégico para el desarrollo sostenible. Efectos de la vigencia de la norma. La presente iniciativa se encuentra dentro del establecido en el artículo 77 de la Constitución Política, promoviendo que los gobiernos regionales y los gobiernos locales que dentro de su jurisdicción cuenten con recursos naturales, como es el agua, sean explotadas para promover el desarrollo de la cual no tengan mayor beneficio en forma directa, pero que si el Estado percibe una renta, se establezca una percepción en calidad de canon. Por tanto, señora Presidenta, la iniciativa legislativa, esta iniciativa se encuentra enmarcado dentro de los alcances de la Constitución Política y demás normas jurídicas del ordenamiento nacional. Respecto al análisis de costo y beneficio, el presente proyecto de ley no representa gastos o mayores costos al Estado, puesto que busca una asignación equitativa, una distribución adecuada y justa de los ingresos que percibe el Estado como consecuencia de la explotación del agua originada en cuencas u otras obras de trasvase. La iniciativa legal tampoco da origen a impuestos adicionales, sino que trata de distribuir los impuestos originados en las actividades económicas de las empresas agropecuarias, agroindustriales o industrias, en general que usan las aguas de cuencas o obras de trasvase. Señora Presidenta, la iniciativa se da para que se atienda la solución en necesidades sociales básicas, cumpliendo el mandato constitucional establecido en el artículo 77 de nuestra Constitución Política. El beneficio directo será para atender a las poblaciones que por lo general se ubican en zonas donde el Estado tiene poca presencia y existen los mayores niveles de pobreza y extrema pobreza. Vinculación con el gobierno nacional. Con la política. 2. Equidad y justicia social. Acuerdo 15. Promoción de la seguridad alimentaria y nutrición. Con la política. 4. Estado eficiente. Transporte y descentralización. Acuerdo 33. Política de Estado sobre recursos hídricos. Muchas gracias, señora Presidenta. Espero que se pueda dictaminar favorablemente esta iniciativa legislativa. Yo soy representante de la región de Huancavelica. Tenemos ahí el recurso hídrico, nuestra laguna de Chococha. Absolutamente nosotros, mi región, recibimos un solo centavo, porque nuestra agua se va a la región hermanos de Ica, por lo cual nosotros, mis hermanos de la provincia de Huaytará, mis hermanos de provincia de Castrovirreyna, no vemos ni un solo centavo. Señora Presidenta, señores congresistas, miembros de la Comisión de Economía, muchas gracias por su atención. Reitero, espero que se dictamine favorablemente esta iniciativa legislativa. Muchísimas gracias por escucharme. Gracias, congresista Wilson Soto. Si algún congresista quiere hacer uso de la palabra. Congresista Anderson, tiene el uso de la palabra. ¿Y qué tal? Simplemente para poder terminar de entender un poco el tema, ¿no? Cuando se dice que no tiene ningún, no genera ningún gasto para el Estado, sin embargo sí lo impacta, ¿verdad? Impacta porque impacta la capacidad que tiene el Estado Nacional para distribuir los recursos que se genera en el Estado Nacional, ¿no? Me pregunto si ustedes, por ejemplo, en su análisis previo, han hecho una cuantificación de los ingresos que esto podría significar, ¿no? Por todas las cuencas, ¿verdad? Me
por ahí creo que solamente se habla de 75 millones anuales, ¿no? De soles. Y si pudieran especificar a qué otras industrias se refieren cuando hablan en el proyecto, ¿no? De beneficiar, bueno, el agro, la agroindustria y las industrias en general. Sería importante tener una idea, más bien también un análisis del ex ante, es decir, cómo se comportan estos temas hoy y cómo sería aplicándose la ley, ¿no? Para ver realmente cuál es el cambio y si genera bienestar o no. Porque acuérdate también las regiones, los gobiernos regionales, los gobiernos locales reciben transferencias del Estado Nacional. O sea, es un poco la forma como estamos organizados hoy en día. Y me pregunto si ese es el caso, vamos a tener canon de agua, canon de absolutamente todo en cada. Entonces, deberíamos entonces repensar en tener un Estado más bien federal, ¿no? Porque pareciera ser un poco ese el caso. Muchas gracias por la pregunta, colega. Estoy seguro que sobre este predictamen que se va a elaborar, con las opiniones de las instituciones que están solicitando las opiniones pertinentes, se va a enriquecer este predictamen. Bueno, en algunos aspectos también, por ejemplo, si bien es cierto, no solamente en Huancavelica, esto lo pasa a nivel nacional, y hay los recursos hídricos siempre están en las cabeceras de cuencas, entonces de ahí a veces lo llevan el agua, pero absolutamente la población local no se beneficia. Pero sin embargo, por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo, en la región de Ica, por ejemplo, todo el agua que se trae de Huancavelica, sin embargo, las grandes empresas de agroindustrias tributan al Estado, pero ese recurso señor, en absoluto congresista, por ejemplo, la región de Huancavelica no se beneficia, como reitero, ni un solo centavo. En absoluto. No hay ninguna transferencia. Entonces es importante, Claro. entiendo que también es no solamente en Huancavelica, lo mismo pasa en otras regiones. Bueno, se le agradece la presencia del congresista Wilson Soto Palacio. Gracias, señora presidenta y colegas congresistas. Respecto al tercer punto del orden del día, se encuentra la señora congresista Alfredo Paliona Sinche, quien va a sustentar el proyecto de ley 0090/2021 CR, de su autoría, que propone la ley que crea el canon hídrico dentro del marco regulador de la ley 27506, ley del canon, normas modificatorias, conexas y reglamentarias. Está mal, modifica. Tiene el uso, congresista. Uso de la palabra. Que eso sea realista. Porque él está diciendo que... Gracias, presidenta. Entonces, solamente los... Comisión presentes. Efectivamente, quizás una coincidencia con el colega que acaba de también presentar una iniciativa, pero veo que finalmente se van a complementar. Por favor, podría solicitar si me dan acceso para presentar. Por favor. Desactivado. Señora presidenta, señores miembros de la comisión, efectivamente, recogiendo las palabras del colega Wilson Soto, en realidad el caso Huancavelica nos ha permitido seguramente generar esta iniciativa. Como lo acaba de manifestar, nosotros como Huancavelica, básicamente en nuestro territorio, de repente por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces ahí tenemos pues bastantes recursos, ¿no? Estos recursos son utilizados por distintas agroindustrias, ¿no? Concentrados sobre todo
en Ica, en la costa, ¿no? En ese contexto, Huancavelica en particular, de manera, si se quiere decir, muy escasa, se beneficia de estos recursos que se tiene pues a la mano. En ese contexto, presento esta iniciativa. Bueno, si bien es cierto, el canon hídrico dentro de nuestro país aún no está dada, ¿no? Ninguna empresa que utiliza el agua para estos efectos, ¿no? De agricultura, industria, entre otros, tributan. En ese contexto, sencillamente estamos tratando de solicitar, modificando esta ley del canon, ¿no? Que existe, sí, pues para el petróleo, existe hidroenergético, para del gas, forestal, entre otros. En ese contexto, mucho más aclarando, ¿no? Referente a lo que significa trasvase, es decir, desde donde nacen esas fuentes, por discurrir hasta el lugar donde se van, ¿no? Entonces, estos territorios casi pues no tienen esa retribución por este recurso tan especial que es en nuestro país, y en particular algunas jurisdicciones específicas como el caso de Huancavelica. Entonces lo que nosotros buscamos es generar una mayor pues descentralización de ingreso generado por el impuesto a la renta, ¿no? Que tienen pues cobrarse a las empresas operadoras, sobre todo en las regiones que podrían significar pues de muchísima utilidad para poder desarrollarse, ¿no? Asimismo es para poder tener una finalidad de ayudar pues a los proyectos diversos que podrían estar a cargo de los gobiernos locales, regionales y las comunidades mismas, con ello para que por sí solas puedan desarrollarse, ¿no? En ese contexto también desde ya adelantamos, ¿no? Que este recurso de ninguna manera tiene que ser destinado pues a gastos corrientes, sino a gastos de inversión. Bueno, lo que específicamente mencionamos es, pues, como decía en mi comentario, lo que buscamos que se trata de adecuar a esta ley 27506, ¿no? Ley del canon, ¿no? Y bueno, pues con las modificaciones respectivas. ¿Qué proponemos? Proponemos el canon hídrico está constituido por el 70% del total de ingresos y rentas sostenidas por el Estado de empresas naturales y jurídicas del ámbito privado o público que exploten el recurso, es decir, el recurso natural agua, a partir de ello un impuesto a la renta de empresas que realizan actividades agrícolas o agroindustria que usan pues agua de trasvase y empresas que usen el agua de cabecera de cuenca. Bueno, de ello también hacemos unas precisiones sobre la distribución del canon hídrico, cómo podría desarrollarse. Lo que planteamos es lo siguiente, ¿no? El 30% a programas de conservación, protección y monitoreo de las fuentes, de los ecosistemas y bienes asociados pues al agua, ¿no? El 30% también para que se pueda realizar las promociones productivas de las comunidades campesinas y poblaciones ubicadas en cabeceras de cuenca, le correspondería a los gobiernos regionales, locales, que la tienen pues en jurisdicción para poder hacer estas actividades. Y el 40%, que obviamente el gobierno regional o gobiernos locales, ¿no? Que podrían emplear para su financiamiento de proyectos diversos, repito, que deben de ser pues de carácter, ¿no? Productivo, infraestructura, que sirvan pues a su desarrollo de estas comunidades o localidades donde podrían ser beneficiados. Entonces, en ese contexto, prácticamente aquí, con este proyecto, igualmente no estaremos generando pues mayores, si se quiere decir, gastos que podrían afectar, ¿no? Al Estado peruano, sino sencillamente nos estamos yendo a aquellas empresas, ¿no? Que emplean este líquido elemento para sus actividades propias. Por ello, manifestamos, ¿no? Que en base a los artículos 222 a 7, ¿no? 88, la Constitución señala que
como derecho y fines constitucionales la protección del medio ambiente, el derecho al agua y su naturaleza, como bien público y patrimonio de la nación, y finalmente la obligación pues, del Estado de tomar medidas especiales para que el sector agrario se desarrolle. Igualmente, y mencionamos, ¿no?, la Ley de Recursos Hídricos, la Ley 29.338, como también la Ley de Aprovechamiento Sostenible de los recursos naturales, la Ley número 26.821. Así también la Ley del Canon, ¿no?, la Ley 27.506, la norma que introduce pues el concepto de canon y su distribución. Por otro lado, como mencionaba, pues no vamos a generar alguna incompatibilidad entre otros, ¿no? Pues el canon tiene varios años, ¿no?, de vigencia en nuestra jurisdicción, ¿no?, en nuestro país. El proyecto recoge sobre todo lo trabajado en la Comisión de Agricultura del Congreso pasado, como forma explícita se señala pues el texto, ¿no?, del proyecto de la ley que dice, ¿no?, que se generará pues un doble pago, no se generará un doble pago que los usuarios del recurso hídrico ya pagan, en este caso a la Autoridad Nacional del Agua, que es pues por el uso, por la autorización, ¿no?, pero no es por el uso mismo, ¿no?, que no es posible determinar pues que industrias utilicen los distintos cuerpos de agua, ¿no?, se llevan pues ganancia, si se quiere decir, adicional o considerable, como podremos llamarlo, ¿no? En ese contexto, manifiesto pues que esta iniciativa va a poder ayudar, va a poder contribuir al Estado y esta a su vez pues para poder hacer la redistribución a nuestras comunidades, a nuestras jurisdicciones que indudablemente pues carecen hoy en día de estos recursos para poder desarrollarse. En ese contexto, complementando pues a la idea del hermano congresista Wilson Soto, seguramente pues los miembros de la comisión, y también solicitando el apoyo de otras instancias, ¿no?, operadores, instituciones que podrían ayudarnos a poder perfeccionar esta norma, que se dé pues de manera aceptable, favorable, para poder, repito, ayudar a nuestras poblaciones que la necesitan de los recursos, en especial pues a partir de su fuente como es el agua, que la tienen algunas jurisdicciones con cierto privilegio. Presidenta y sus miembros de la comisión, agradezco la predisposición, agradezco la atención y estoy pues atento a ver de repente en algo, además, contribuir con las inquietudes que podría generarse de parte de ustedes. Muchas gracias, señora presidenta. Señora presidenta, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Congresista. Primero que nada, felicitar al congresista Wilson Soto por la presentación del proyecto de ley, y déjeme aportar al respecto, ¿no? Primero, considero que el canon hídrico debe formar parte de un fondo de agua en los territorios donde se puede producir el canon. En segundo orden, no debería ser distribuido a los gobiernos regionales ni gobiernos locales, porque debe ser administrado por una entidad especializada de administración del fondo de agua. Luego también considero que el canon hídrico debe orientarse como fondo de fideicomiso intangible solamente para proyectos e inversiones en recuperación, manejo sostenible y conservación de los ecosistemas hídricos y territorios hídricos. Porque si se va a distribuir, yo creo que son fondos muy pequeños, ¿no? Entonces, eso nada más sería mi aporte, señora presidenta. Muchas gracias. Gracias, señor congresista. ¿Algún otro congresista que quiera hacer uso de la palabra? Señora congresista, señora presidenta. Señora presidenta, habla José Luna. Congresista Luna, tiene el uso de la palabra. He querido intervenir desde la participación del Consejo Fiscal, pero parece que no me han identificado en el software. Pero con respecto al tema del Consejo Fiscal,
realmente ahí sus opiniones, al no ser vinculantes y solamente al ser depender de economía y finanzas, se quedan ahí. Entonces, lo que se requiere para solucionar este tema, hay que modificar el artículo 13, literal 13.2 del decreto legislativo 1276 del 2016. Y al modificar eso, hay que indicar que el informe del Consejo Fiscal debe ser remitido a las comisiones de Economía y Presupuesto antes del 30 de agosto de cada año. Con eso le daríamos un efecto mucho más importante y necesario para la toma de decisiones con respecto al presupuesto. Y tendría casi un valor vinculante, por decir casi, porque nosotros estaríamos advertidos de qué cosa y cómo viene el presupuesto. Voy a presentar un proyecto el día de mañana a la Comisión de Economía para que se haga esta modificación y podamos tener nosotros la herramienta que nos permita poder evaluar las normas que nos propone el Ejecutivo en los marcos presupuestales y los marcos de ejecución. Entonces, esa es la solución que tendríamos que haber planteado. Entonces, quería permitirme decirles esto, porque esto, si ustedes le preguntan cuántas opiniones han dado, a cuántas le han hecho caso, van a encontrar que ninguna. Y si se viene así como se viene el gobierno, de repente va a estar como un florero en una mesa, el Consejo Fiscal. Tenemos que hacer algo y ese es el planteamiento que quisiera que la Comisión de Economía apoye. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Luna. Si no hubiera ninguna otra pregunta, le agradece la presencia del señor congresista Alfredo Prione. Muchas gracias, presidenta. Como cuarto punto del orden del día, se va a votar el pedido del congresista Anderson para conformar al interior de la comisión un grupo de trabajo para elaborar una guía con los criterios para establecer los estándares para los candidatos al directorio del Banco Central de Reserva. Vamos a someter a votación. Señora secretaria técnica, sírvase a llamar a votación nominal. Como no, presidenta. Congresista Montesa Facho. A favor. Congresista Camiche Morante. A favor. Congresista Anderson Ramírez. A favor. Congresista Sea Choquechambi. Sea Choquechambi, a favor. Congresista Bermejo Rojas. A favor. Congresista Dávila Atanasio. A favor. Dávila Atanasio, a favor. Congresista Reyes Cam. Congresista Barbarán Reyes. A favor. Congresista Morante Figari. Congresista Lizarzaburu. Congresista Juárez Gallegos. A favor. Congresista López Ureña. Congresista Torres Salinas. A favor. Congresista Acuña Peralta. A favor. Congresista Cabero Alba. Congresista Luna Galvez. A favor. Congresista Montoya Manrique. Votar por acá. Sí, ahora que sí.
Congresista Montoya Manrique. Congresista Herrera Medina. A favor. Congresista Bazán Narro. Congresista Bazán Narro. ¿Han votado a favor? 11 señores congresistas, ninguno en contra, ninguna abstención. Por favor, que se cuente a favor mi voto, Juan Carlos Lizar Seguro, por favor. Seguro. No hay volumen. Consignado congresista. Congresista. Yo me escucho. Hoy está ahí, pero creo que su audio está malogrado. A favor. Bueno, y vamos a continuar. Correcto. Por acá, por tu computadora no se escucha. Vamos a designar los miembros del grupo de trabajo para la comisión de elaboración de guía con los criterios para establecer los estándares para los candidatos al directorio del BCR. A ver, señores congresistas, hagan su propuesta. La congresista Anderson. La palabra al congresista Camiche. Presidenta, querría proponer al congresista Jorge Montoya. Sí, propongo al congresista Camiche. Señores congresistas, Yo también quiero proponer hay tres al congresista Camiche, por favor. Gracias, congresista. Tenemos tres propuestas, al congresista Anderson, al congresista Camiche y al congresista Montoya. El coordinador del grupo sería el congresista Anderson. Entonces, la comisión estaría conformada como coordinador al congresista Anderson, a continuación el congresista Camiche y el congresista Jorge Montoya. Finalmente, se solicita la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar los acuerdos adoptados con el quórum reglamentario en la presente sesión. Señora secretaria, sírvase llamar a votación nominal. Congresista Montesa Facho. A favor. Congresista Camiche Morante. A favor. Congresista Anderson Ramírez. A favor. Congresista Sea Choquechambi. A favor. Congresista Bermejo Rojas. A favor. Congresista Dávila Atanasio. A favor. Congresista Riekam. Congresista Barán Reyes. Disculpe, dijeron... Congresista Barán Reyes. Ah, sí, a favor.
Congresista Morante Figari. Congresista Lizarzaburu. A favor. Congresista Juárez Gallegos. A favor. Congresista López Ureña. A favor. Congresista Torres Salinas. Torres Salinas, a favor. Congresista Acuña Peralta. A favor. Congresista Cabero Alba. Congresista Luna Galvez. A favor. Congresista Montoya Manrique. Congresista Herrera Dávila. Disculpe, secretaria, quizá es Herrera Medina. Perdón, sí. Sí, Herrera Medina, disculpe. secretaria, querría hacer presente, el congresista Montoya tiene algunos inconvenientes con el audio y me parece que está enviando mensaje. Mi voto es a favor. Está consignado. Es a favor. Gracias, está consignado. Congresista Bazán Narro. ¿Han votado a favor? 14 señores congresistas, ninguno contra, ninguna abstención. Aprobado por unanimidad. No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 13:11, se levanta la sesión agradeciendo la participación de todos los congresistas. Muchas gracias.